que tú en este día, Señor, me ayudes a mí a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame, Señor, te ruego a comunicarle en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y te suplico, oh Dios, que tu Espíritu prepare el corazón de tus hijos, de cada persona aquí presente, Señor, para que podamos recibir tu palabra con humildad. Señor, abre nuestros corazones e ilumina nuestros ojos para que podamos ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Ilumina nuestros ojos, Señor, Padre, para que podamos ver, Señor, nuestra necesidad de ti revelada en tu palabra. Señor, y te ruego que tú obres en nuestra voluntad para que podamos someternos a tu palabra. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Esta es mi súplica por tu pueblo en este día y aún por mi propia vida. Señor, líbranos de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos, Señor, por nuestro hermano Martín Oliva. Señor, queremos rogarte por él, por su salud. Queremos rogarte que tú extiendas tu mano sobre él, Señor, trayendo, Señor, sanidad, Señor. Y te ruego que tú, Señor, también lo fortalezcas, Señor, espiritualmente en este día. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, y amigos que están pasando momentos difíciles en este día, que están enfermos, Señor. Te ruego que tú seas con ellos también, Señor, obrando en sus vidas conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, una vez más, te ruego, habla a nuestras vidas a través de tu palabra. Mira nuestra necesidad. Nuestras almas están sedientas de ti. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios declara en el libro de Proverbios que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Pero no solamente en el libro de Proverbios, sino también a través de toda la Escritura, el Señor Dios constantemente en más de una ocasión nos advierte a su pueblo acerca de las consecuencias que acarrea la altivez de espíritu y también de cuán abominable es la arrogancia, el pecado de la arrogancia delante de Dios. Y creo que uno de los pasajes que más que ilustran esta verdad tan muy claramente es el pasaje que, hermano, en el cual vamos a estar enfocados en esta mañana, Daniel capítulo 5, pasaje que comenzamos a considerar la semana pasada. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a continuar profundizando en estos versículos y lo vamos a hacer bajo el título Cuando la paciencia de Dios se agota. Cuando la paciencia de Dios se agota. Y es mi propósito, mis amados hermanos, en esta mañana, desempacar para ustedes el contenido de estos versos para animarles a crecer, no solamente en la fe, sino también en el temor del Señor y a crecer también en nuestra comprensión y en nuestra admiración de la paciencia, por la paciencia de Dios. Es debido, hermanos, a la magnitud de la paciencia de Dios y es debido, hermano, también al hecho de que la paciencia de Dios tiene un límite y debido también a que en nuestros corazones, hermano, muchas veces predomina la arrogancia. Es debido a estas razones que cada uno de nosotros debemos prestar atención al mensaje que contiene el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Amada iglesia, los que estuvimos aquí la semana pasada, el domingo, sabemos de qué trata este capítulo. Los versículos 1 al 4 narran el contexto, hermano, de la destrucción de este rey, del rey Belsasar. Un rey que, como mencionábamos la semana pasada, de él no se habla mucho. Solamente el capítulo 5, Daniel le dedica un solo capítulo. Y sin embargo, hermano, en los primeros 4 versículos se nos instruye, se nos enseña cuál es la razón
por la cual el juicio de Dios vino sobre este hombre. El rey Belsasar agotó la paciencia de Dios. Y agotó la paciencia de Dios, hermano, porque en su arrogancia, en la depravación de su naturaleza, él rehusó darle la gloria a Dios y vivió una vida marcada por el desafío constante, por una actitud desafiante al Dios Altísimo. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros leemos textos como estos y vemos la historia de Belsasar, fácilmente nosotros podemos decir, bueno, esto es algo que pasó a un rey hace mucho tiempo atrás. Sí, agotó la paciencia de Dios. Sí, es verdad que este era un rey muy malo. Y podemos terminar diciendo, amén. Dios fue justo. Dios terminó con la arrogancia de este rey. Sin embargo, hermano, aun cuando podemos verlo como un evento muy distante en el tiempo, es imperativo que tú y yo tengamos en cuenta que cuando el Espíritu Santo inspiró a Daniel a incluir este relato en su palabra, no fue simplemente para darte a conocer lo que pasó con el rey Belsasar. La razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Daniel a incluir este evento en su libro es para advertirnos a nosotros, para advertirnos a su pueblo, para enseñar a su pueblo acerca del gran peligro de poner a prueba la paciencia de Dios y cuáles son las consecuencias de agotar la paciencia de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que quiero decirte que este mensaje es muy relevante para ti y para mí. Tú y yo debemos prestar atención porque tenemos mucho que aprender de este pasaje. Hermano, la semana pasada nosotros vimos que este rey, que los hombres, ilustrados también en la vida de este rey, están en peligro de agotar la paciencia de Dios cuando desafían a Dios con su arrogancia. Y vemos también, amados hermanos, que los hombres están en peligro de de agotar la paciencia de Dios cuando los hombres rehúsan darle la gloria a Dios. Incluso el miércoles vimos algunas maneras en las que esta tendencia pecaminosa del hombre se pone de manifiesto. En esta mañana vamos a estar considerando dos puntos principales, hermano. El primero va a ser las consecuencias de agotar la paciencia de Dios. Ya vimos la semana pasada el peligro de agotar la paciencia de Dios. Hoy vamos a ver las consecuencias de agotar la paciencia de Dios. Y vamos a ver en segundo lugar qué podemos hacer o cuál es la respuesta adecuada a la paciencia de Dios. Teniendo esto en mente, veamos en primer lugar las consecuencias de agotar la paciencia de Dios. Pero antes, quiero a manera de introducción, hermano, también definir para ustedes qué es la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios, hermano, no es más que su bondad hacia los que merecen su castigo, demostrada en posponer dicho castigo mientras los llama a la conversión. En más de una ocasión usted va a escuchar hablar de la paciencia de Dios en esta mañana. Y cada vez que usted escuche hablar de la paciencia de Dios, yo quiero que usted tenga claro en su mente de qué estamos hablando. Estamos hablando de esta bondad de Dios hacia los que merecen castigo, que se demuestra, hermano, en el hecho de que Dios pospone el castigo mientras llama al hombre a la conversión. Y aunque esta paciencia es extraordinaria, es grande, es incomprensible, también tiene un límite. Amados hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de agotar la paciencia de Dios? Yo quiero que tú leas conmigo Daniel capítulo 5, versos 5 en adelante. Daniel capítulo 5, vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el torso de la mano que escribía.
Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de su cadera se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Y él gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos y encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo a Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que la luz e inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y los encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tu recompensa a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos, hermanos, desde el versículo 4 hasta el versículo 22. El texto nos narra cómo, ¿sabes? Que el evento, lo que ocurrió en medio de la fiesta y el banquete que este rey estaba teniendo. Recordemos, hermanos, que este hombre estaba en esta gran fiesta cuando el imperio babilónico estaba siendo tomado por el imperio Meda y los persas.
y la ciudad estaba en guerra. Y este rey, hermano, en su locura, en vez de cumplir con la responsabilidad que tenía como rey, se puso a fiestar. Y dice un dato histórico importante, hermano, dicen los historiadores, que la toma de Babilonia tuvo lugar precisamente en ese día del carnaval que estaban teniendo, porque los que los iban a invadir, hermano, sabían que el pueblo no estaba preparado para hacer frente a la guerra. Ese era el mejor momento para tomar y derrocar a Babilonia. Y cuando él está en la fiesta, hermano, y toma los vasos del rey, los vasos del templo del Dios de Israel, como lo vimos la semana pasada, dice la Biblia, hermano, que vino una mano. Dios envió una mano para que escribiera un mensaje en la pared del palacio del rey. Y vimos el relato, hermano, desde el capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 22. La mano del rey, la mano que Dios envió. Vimos también la reacción del rey. Vimos, hermano, cómo la reina, que se supone que era su madre, le habla de Daniel. Viene Daniel a darle la interpretación. Y Daniel lo confronta con la realidad de que él se había ensalzado en contra de Dios. Que él se había enaltecido en contra de Dios. Y un detalle importante es, hermano, que lo que agrava, yo creo que tú tomes en cuenta que lo que agrava el problema y el pecado, lo que agrava la soberbia de este hombre, era el conocimiento que él tenía. Porque dice el texto que Daniel dice, aunque tú sabías todo esto, o sea, aunque tú sabías todo lo que Dios había hecho con Nabucodonosor, tú sin embargo no humillaste tu corazón delante de él. Amados hermanos, ¿cuál es la consecuencia de agotar la paciencia de Dios? Bueno, la vida de Belsasar nos enseña que el agotar la paciencia de Dios trae como consecuencia el juicio de Dios, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Amados hermanos, yo quiero que usted grabe esto en su mente. La paciencia de Dios es extraordinaria, es grande, es, hermano, incomprensible. Y es incomprensible porque, hermano, ¿cómo Dios puede ser tan bondadoso con hombres pecaminosos como nosotros? ¿Cómo Dios puede tener paciencia con nosotros? Sin embargo, Dios en su bondad retiene el castigo que nosotros merecemos mientras nos llama a la conversión. Y eso, hermano, es incomprensible. Pero esta bondad tiene un límite. Y cuando los hombres agotan la paciencia de Dios, eso trae como consecuencia el juicio de Dios en este mundo y en el mundo venidero. Amados hermanos, y esto lo vemos claramente en la vida de Belsasar. Ahora, acerca del juicio que viene como consecuencia de agotar la paciencia de Dios, yo quiero que tú consideres que este juicio es un juicio que viene de repente. Mira conmigo nuevamente el versículo 5. Dice, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encarado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el torso de la mano que escribía. Quiero que notes cómo el texto comienza. El verso 5 dice, de pronto. Y hermano, esa palabra, esa expresión de pronto nos anuncia, nos resalta el carácter, hermano, repentino del juicio de Dios. Cuando él menos se lo esperaba. Mientras saboreaba el vino, mientras daba rienda suelta a su pecaminosidad, de pronto, sin esperarlo, sin previo anuncio, vino el juicio de Dios sobre este hombre. Amados hermanos, aquella mano
se apareció allí, no para anunciarle y decirle, o más bien lo voy a decir de esta manera, esta mano, las letras, las palabras que esta mano escribieron en la pared, no tenían como propósito llamar al arrepentimiento al rey. Estas manos, las letras que fueron escritas en la pared, tenían como propósito anunciarle al rey que tu tiempo había terminado. Tenían como propósito anunciarle al rey que la paciencia de Dios se agotó. Amados hermanos, y esta es una verdad sobria para todos nosotros que estamos aquí en esta mañana. Porque cuando la paciencia de Dios, y el miércoles mencionábamos esto, hay una línea muy fina entre la paciencia de Dios y la ira de Dios. Una línea muy fina que podemos cruzar en cualquier momento. Cuando vivimos una vida marcada de arrogancia, cuando vivimos vidas marcadas por una actitud desafiante a Dios, podemos cruzar esa línea en cualquier momento. Y una vez que se cruza, hermanos, lo que viene luego es el juicio de Dios. Hermanos, y esta verdad acerca del carácter repentino del juicio de Dios sobre aquellos que prueban su paciencia, no solamente la vemos aquí, la vemos a través de toda la Biblia. Yo creo que tú consideres conmigo 3 pasajes de la Escritura. Vamos a leer, hermano, Génesis capítulo 6, versos 16 al 17. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versos 16 al 17. Amén. ¿Tú lo tienes, hermano? Mira cómo dice este texto, hermano. Génesis capítulo 6, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, hermano, de esta manera. Dice el texto, verso 16, 17, harás, o sea, Dios está hablando a Noé acerca de, dándole instrucciones que iba acerca de la construcción del arca. Le dice, harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con un piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Hermanos, muchos de nosotros hemos leído este pasaje en más de una ocasión y sabemos el contexto de estos versículos. Dice la Biblia que Dios vio, ¿qué cosa? Los que conocen el pasaje, la maldad de los hombres. Y Dios decidió en el tiempo de Noé, los hombres agotaron la paciencia de Dios. Cuando dice la Biblia, hermano, que Dios vio la maldad de los hombres y que decidió ponerle fin, significa que el pecado de los hombres llegó a un punto que Dios dijo hasta aquí, no más. Y Dios manda a Moisés, a Noé, a hacer el arca. Hermanos, si todos sabemos la historia bíblica, dice la Biblia, hermano, la palabra de Dios declara que los días de Cristo, serían como en los días de Noé. Cuando Cristo regresara de nuevo, esos días serían como los días de Noé, en que los hombres se casaban, se daban en casamiento, los hombres vivían como vivía Belsasar. Vivían para ellos mismos, vivían entregados a sus placeres. Y dice la Biblia, hermano, que Noé fue llamado por Dios como pregonero ¿de qué? De justicia, porque mientras él construía el arca, él estaba proclamando la justicia de Dios. Dios iba a traer un juicio, Dios iba a traer un diluvio, y los hombres no prestaron atención. Hasta que de repente vino el diluvio. Y dice la Biblia que la mano de Dios, cuando leemos el pasaje más adelante, dice que la mano de Dios cerró el arca y nadie más pudo entrar. Amados hermanos,
cuando vino de repente. Porque el juicio de Dios sobre la arrogancia de los hombres, sobre el corazón no arrepentido de los hombres, es un juicio que viene de repente. Y digo, hermano, es un juicio en esta vida y en la vida venidera, porque el juicio de Dios sobre los impenitentes en este mundo es un reflejo del juicio eterno de Dios sobre los que rechazan a Cristo. Cuán terrible es agotar la paciencia de Dios. Cuán peligroso es llegar a ese punto de agotar los límites de la paciencia de Dios. Mira conmigo el Salmo capítulo 2, verso 12. Y este pasaje a mí me encanta, hermano. Salmo capítulo 2, verso 12. Todos lo tienen, hermano. Salmo capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Yo creo que este versículo, hermano, se imprende en tu alma en esta mañana. Dice el texto: honrad al Hijo. ¿A qué Hijo? Al Hijo de Dios, a Jesús. Otras versiones de la Biblia dice: besad al Hijo, hónralo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Dice el texto, hermano, para que no se enoje. Y mira lo que sigue: para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán terrible es esta advertencia. Yo quiero que tú notes que el mandamiento en este versículo es tomar una actitud contraria a la de Belsasar. Honra al Hijo, humíllate delante del Hijo, dale al Hijo la gloria que Él merece para que Él no se enoje. Hermanos, este versículo es relevante. ¿Tú sabes por qué? Por dos razones: no solamente por el contenido, sino también por el texto en sí. Porque este versículo está en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento muchas personas dentro del círculo evangélico, cuando hablan del Antiguo Testamento, dicen: oh, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, era un Dios intolerante, pero el Dios del Nuevo Testamento, sin embargo, es un Dios tan bueno, tan paciente, tan compasivo. Sin embargo, la Biblia en el Antiguo Testamento, hablando del Hijo, dice así: honra al Hijo, hónralo, no sea para que Él no se enoje. Implica, hermano, que rehusar darle la honra al Hijo provoca la ira del Hijo. Provoca la ira de Jesús, el Hijo de Dios. Dice: no sea que de momento, de repente, se inflame su ira. Hermanos, el juicio de Dios sobre los impenitentes, el juicio de Dios sobre los hombres que, como Belsasar, agotan la paciencia de Dios, viene de repente. Y es por esa causa que tú y yo debemos huir de esa posición en nuestra vida. Es por esa causa que tú y yo debemos humillarnos en la presencia de Dios y huir de esa posición, porque de repente se inflama su ira y no hay remedio. Pero también, hermano, en el texto de Daniel aprendemos que el juicio de Dios sobre hombres como Belsasar, juicio de Dios sobre hombres como tú y como yo, que en ocasiones, porque Belsasar no es diferente a nosotros, o más bien nosotros no somos diferentes a Belsasar. El juicio de Dios sobre los que caminan en arrogancia,
no solamente viene de repente, sino también es un juicio justo. Yo quiero que tú mires, hermano, el verso, vamos a volver a Daniel. Daniel capítulo 5. Amén. Daniel capítulo 5. Y quiero que mires, hermano, el versículo 23. Dice más: sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y has traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden, pero el Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Y mira cómo dice el versículo 24. ¿Cómo comienza? Por lo cual. Y ese texto, esa palabra, esa expresión, por lo cual, es muy importante, muy reveladora en este pasaje. Porque nos indica que la razón por la cual Dios va a hacer lo que hizo con este hombre no fue, hermano, un acto de Dios que no fue provocado. No fue un acto arbitrario de Dios. No fue que la ira de Dios se salió de control. No, el juicio de Dios fue un juicio provocado, fue un juicio justo. Porque él, hermano, se ensalzó contra Dios, porque él rehusó darle la gloria a Dios, porque él decidió adorar a los ídolos antes que el Creador. Por esa razón, Dios trajo un juicio sobre él. ¿Y cuál era este juicio? Miren lo que dice el texto. Verso 24. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero que notes que en la inscripción de la pared, la palabra Mene está repetida 2 veces. Sin embargo, Daniel la interpreta y nada más la menciona una sola vez. Y la razón por la cual esto es importante es porque cuando la mano que fue enviada por Dios escribió Mene, Mene, era manera de Dios de enfatizar el mensaje. Y lo que esta palabra significa, esta es una palabra que tiene que ver, hermano, con monedas, con medidas de monedas. Y lo que significa, como bien el texto dice, es: tu reino ha sido contado. Fíjate cómo le dice, hermano, en el verso 26, esta es la interpretación del escrito: Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. O sea, esto lo que significa, hermano, es que Dios había determinado, Dios estaba haciendo un énfasis, Dios estaba anunciando a este hombre: Mene, Mene, Dios ha puesto fin no solamente a tu vida, sino también a tu reino. Y esto es significativo porque habla, amados hermanos, de la autoridad de Dios sobre la vida de los hombres. Él es dueño de tu vida. Él es dueño de tus caminos. Oh hombre soberbio, hombre arrogante, Dios es dueño de tu vida. Cuando Él quiere la da, Él la sostiene, pero cuando Él quiere, la quita. Mene, Mene, Dios ha puesto fin a tu vida. Hermano, estas palabras iban a retumbar en la mente de este hombre por toda la eternidad. Con
Cuando él vio esta mano escribiendo, sus piernas se le debilitaron. Lo dice también el texto, hermano, Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Hermano, he aquí el corazón de la sentencia. Llegó el momento que Dios pesó la vida de Belsasar y la puso en la balanza. La mayoría de nosotros sabemos, hermano, que una balanza tiene ¿qué cosa? Dos partes. Y cuando dice el texto, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero yo lo voy a decir. Cuando dice el texto, fuiste pesado, fuiste puesto en la balanza, pesado en la balanza y fuiste hallado falso, tenemos que recordar, hermano, qué significa esto. Porque en el otro lado de la balanza no estaba la vida de Nabucodonosor, no estaba la vida de Daniel. Fuiste comparado con la vida de Daniel y quedaste falto. Fuiste comparado con tu con Nabucodonosor y te quedaste corto. No, cuando dice fuiste puesto en la balanza y fuiste hallado falso, hermano, está diciendo fuiste comparado. Tu justicia fue pesada, fue comparada con el estándar de la justicia de Dios y te quedaste corto. Y muchos de nosotros podemos decir, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? He aquí el corazón del problema de todos aquellos que están sin Cristo. Tú y yo hemos sido pesados en la balanza de la justicia de Dios. Los hombres son pesados en la balanza de la justicia de Dios y todos son hallados faltos. Todos nos quedamos cortos. Tu justicia es nada. Tus buenas obras no es nada. Tú que te enorgulleces de que eres tan buena persona, de que eres tan buen vecino, de que eres tan buen trabajador. Tú que te enorgulleces de que has hecho todo tan perfectamente bien en tu vida. Tu justicia, hermano, tu justicia es nada cuando es pesada en la balanza la justicia de Dios. Y es por eso que tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Porque tu vida, mi amigo que estás aquí en esta mañana, tu vida está siendo pesada. Y estás quedándote corto. Y eso es un gran problema para ti. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falso. Por eso el juicio de Dios sobre Belsasar fue un juicio justo, porque él no satisfizo la demanda de la justicia de Dios. De la misma manera, el juicio de Dios sobre tu vida es justo. El juicio de Dios sobre todos aquellos que van a pasar la eternidad en el infierno es un juicio justo, porque ellos fueron pesados y no satisfacieron la demanda de la justicia de Dios. Pero la buena noticia es que hoy tú tienes, Dios ha provisto medios para que tú en ese día no seas alejado, sino que seas acercado y puedas permanecer en su presencia. Y ese medio es Jesucristo, el verdadero justo. Amén. Amados hermanos, esto dice el texto, verso 28, Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Hermanos, mira la secuencia de la sentencia. Mene, mene, enfáticamente, tus días han sido contados. Y eso es relevante para ti y para mí también, porque te recuerda que tus días, escúchame bien, tus días han sido contados. Dice la palabra de Dios que Dios ha escrito en su libro nuestros días antes que el primero de ellos comenzara.
tus días han sido contados. Tu mayor problema es que has sido pesado en la balanza de Dios y te falta. Perez. Y este es el resultado de la sentencia. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Este es el resultado. Ese es el resultado del juicio de Dios sobre él. Sobre el juicio de Dios, hermano, la consecuencia de agotar la paciencia de Dios es esta, que cuando lo hacemos, cuando estamos en esa posición, atraemos sobre nosotros, provocamos el juicio de Dios sobre nuestra vida. Y su juicio viene de repente. Su juicio es justo. Y su juicio siempre se va a cumplir conforme a su palabra. Porque si prestaste atención a la lectura del texto, el texto te dice que esa misma noche, su reino, dice, mira cómo dice el verso 30, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Hermanos, yo quiero llamar la atención de ustedes al versículo 29. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 29 y 30. Dice: entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura, le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Verso 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Hermanos, quiero terminar en esta mañana mostrándote cómo este texto nos apunta a Cristo y nos lleva a mirar a Cristo para buscar en Él refugio y la gracia que nosotros necesitamos. Amados, lo cierto es que muchos de nosotros, como veíamos la semana pasada, muchos de nosotros tenemos la misma tendencia de Belsasar. Todos corremos ese peligro de agotar la paciencia de Dios. Sin embargo, hermano, yo quiero que tú sepas que en Cristo hay refugio y hay esperanza. En Cristo tú y yo podemos permanecer seguros. Y te voy a enseñar cómo. Cuando este rey, ¿te recuerdan en el relato que leímos al principio? Cuando él llama a Daniel, él le dice: yo voy a ordenar que te vistan de púrpura. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? La púrpura, la ropa de púrpura en aquel tiempo era una ropa que se ponía solamente, ¿qué cosa? La realeza, los reyes. Y es lo que estaba diciendo a Daniel: yo te voy a reconocer como un rey, como tercero en el reino. O sea, él ocupaba una posición real en el reino. Y la razón por la cual dice tercero en el reino es porque Belsasar era el segundo. Porque su padre, que era, o sea, no era Nabucodonosor, era probablemente uno de los hijos de Nabucodonosor, que era padre de Belsasar. Era un rey que no era muy querido en Babilonia. Y este rey, hermano, se retira a otra provincia y deja a Belsasar como rey. Y Belsasar dice: yo te voy a dar el tercer lugar en el reino. Daniel rechaza el regalo, pero al final lo visten con ropa de púrpura y le dan este lugar en el reino. Lo cual, hermano, nos hace recordar a Cristo. Yo quiero que tú busques en la Biblia, y quiero terminar con este pasaje, Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Amén. Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 1 en adelante.
Dice la palabra de Dios. Vamos a leer, hermano, los versículos 1 al 6. Dice: Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Quiero que tú veas quiero hacer una analogía entre lo que hizo Belsasar con Daniel y lo que hizo Pilato con Jesús. De la misma manera que Belsasar viste a Daniel con ropa de púrpura, reconociendo, otorgándole así el tercer lugar de su reino. De esa misma manera vemos en el Nuevo Testamento cómo Pilato, al hacer la sentencia, da la sentencia contra, lo azota a Jesús. Y mira la actitud de los soldados. Dice la Biblia, hermanos, que los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. En este caso, ellos lo hicieron no reconociendo que Cristo era el Rey, sino para burlarse de Cristo. Y mira, hermano, la providencia de Dios. Dios usó la maldad de estos hombres soldados, para proclamarle al mundo que este hombre que estaba muriendo, que iba a ser crucificado, no era cualquier hombre. Ese es el verdadero Rey, Jesucristo. Por eso, hermano, y quiero que enfatice, quiero enfatizar, hermano, algo que el texto dice, lo que Pilato dice. Dice, hermano, en el verso 4, Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en este hombre. Y en el verso 6 termina, dice, la última parte dice: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ante la realidad del inminente juicio de Dios sobre todos aquellos que agotan su paciencia, ante la realidad del inminente juicio de Dios sobre todos aquellos que han sido pesados en la balanza y han sido hallados falsos, el carácter inminente del juicio de Dios sobre tu vida, mi amigo, tu solución, la buena noticia para ti en esta mañana es que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación de la ira de Dios. Hermanos, tú y yo hemos sido hallados falsos, mi amigo. A ti te falta para satisfacer y nunca vas a cumplir con esa balanza. Sin embargo, Pilato afirma: en este Rey yo no encuentro ningún delito. Aleluya. Porque Cristo el Rey vivió una vida perfecta. Él satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Murió en una cruz. Cristo es el Rey que murió por nosotros, para que la justicia de Dios fuera satisfecha y tu deuda fuera pagada. La solución para ti y para mí es humillarte ante este Rey. Humíllate ante Cristo en esta mañana. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tu arrogancia y humilla tu corazón delante del Dios que tiene en su mano tu espíritu y que es dueño de tus caminos. Hónralo, porque de repente se puede inflamar su ira. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, honra al verdadero Rey y serás salvo. Porque el juicio de Dios sobre los que hacen lo contrario es repentino, es justo y siempre se va a cumplir conforme a su palabra.
quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Y pídele ahí a donde tú estás, Señor, si tú estás sin Cristo, pídele a Dios, Señor, dame un nuevo corazón en esta mañana. Ten misericordia de mí, mi amigo, en nombre de Cristo, yo te llamo hoy al arrepentimiento. Arrepiéntete y cree para que tus pecados sean perdonados y seas salvo del juicio venidero de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el hecho de que hoy estamos aquí en tu casa es una evidencia de tu paciencia para con nosotros, que nos has traído para que escuchemos tu palabra, para que respondamos de una manera, Señor, adecuada al mensaje que tú nos has dado. Oh Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo prospere este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros e incremente en nosotros el temor a ti, e incremente en nosotros nuestra apreciación por tu paciencia, e incremente en nosotros la obediencia a tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo y este mensaje, Señor, úsalo para avanzarnos en el proceso de santificación de nuestras vidas y para salvar a aquellos que no te conocen. Oh Dios, te damos gracias porque siendo nosotros miserables pecadores, Cristo el Rey descendió del cielo, vivió una vida perfecta en lugar de los que hemos sido hallados falsos y faltos en la balanza de la justicia de Dios, y murió por nosotros para darnos vida eterna. Por el regalo de la salvación te adoramos y te bendecimos. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, Espíritu de verdad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.